Seguimos con los ejemplos de potenciación. Simplifica las expresiones siguientes. Escribe resultados sin exponentes nulos, es decir, no vamos a tener ninguna base con exponente 0 y sin exponentes negativos. No vamos a querer exponentes negativos. Ejemplo 1. Tengo b por b a la 4. Como es la misma base y se está multiplicando, tenemos que sumar sus exponentes. La primera factor tiene exponente 1, por lo tanto aquí nos va a quedar b a la 1 más 4. Esto sería b a la 5. En el ejemplo 3 tengo la misma base que se está multiplicando, por lo tanto sumamos los exponentes. Me queda w a la 7 menos 7. Esto es igual a w a la 0. Y como tengo una base con exponente 0, entonces esto me queda un 1. En el ejemplo 5 tengo un producto, una x por una y, que ambas están elevadas a una potencia 4. Por lo tanto la potencia va a ir con cada una de las letras, con cada una de las literales. Esto sería x a la 4 por y a la 3 a la 4. Y como podemos ver, la x tiene una potencia 1, que a su vez esta está elevada a otra potencia. Por lo tanto, potencia de potencia se multiplican los exponentes. Y esto nos queda x a la 1 por 4 por y a la 3 por 4. Esto sería x a la 1 por 4, 4, y y a la 3 por 4, 12. En el ejemplo 7 tengo la misma base que se está multiplicando, sumamos exponentes. Esto nos queda x a la 2 más 8, esto será x a la 10. En el ejemplo 9 tengo la misma base, entonces sumamos sus exponentes. Esto queda x a la 4, a menos 4 más 0, esto será x a la menos 4. Como es una potencia con exponente negativo, lo podemos acomodar de esta manera. 1 entre x a la 4, pero ya el exponente no es negativo, es positivo. Y en el último ejemplo tengo un cociente, una fracción que tiene un exponente, entonces el exponente va tanto al numerador como al denominador. Esto quedaría como a la 5 al cuadrado entre b con exponente 1 al cuadrado. Entonces ahora sí tengo una potencia que tiene otra potencia, multiplicamos exponentes y quedaría esto a la 5 por 2 entre b a la 1 por 2. Y esto es a la 5 por 2, 10, entre b a la 1 por 2, 2. Seguimos aquí en el ejemplo 13. Como se multiplica en la misma base, tenemos que sumar los exponentes. El exponente del primer factor es 1, por lo tanto aquí la respuesta es y a la 1 menos 6. Si hacemos aquí la suma, 1 menos 6 nos da menos 5. Y como esta es una base con un exponente negativo, lo podemos poner como 1 sobre y con el mismo exponente, pero ahora positivo. Aquí está negativo, pasa como positivo. En el 15, como se está multiplicando la misma base, sumamos los exponentes. Esto sería a la m 6 menos 6. 6 menos 6 es 0. Y como es una base con un exponente 0, eso es 1. Ahora en el 17 tenemos una división de una misma base. Lo que se hace es restar la base, el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Y nos queda x a la 2 menos el exponente de abajo, que es 1. Entonces 2 menos 1 es 1. Y x a la 1 es simplemente x. En el ejemplo 19 es lo mismo. Tenemos una misma base que se está dividiendo. Por lo tanto los exponentes quedan como el de arriba menos el exponente de abajo. Ahora 6 menos 10 es menos 4 y como tengo una potencia negativa, la podemos acomodar como 1 sobre esa misma base, pero ahora con la potencia positiva. Y en el ejemplo 21 tenemos una misma base que se está dividiendo arriba y abajo. Entonces restamos los exponentes, 1 arriba y 1 abajo sería, como son la misma exponente, sería 1 menos 1, esto sería 1 menos 1, 0, y como es un exponente, una base con exponente 0, eso da 1. Aquí en el ejemplo 23 sería una división con una misma base, por lo tanto restamos los exponentes, el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Esto sería y a la 6 menos 5, esto es 1, que es simplemente y. En el 25 es lo mismo, es una división con la misma base x, por lo tanto restamos el exponente de arriba, que es 2, menos el exponente de abajo. Pero como el exponente de abajo es negativo, entonces habrá que poner un paréntesis y poner menos 2. Ojo, aquí como es menos, menos por menos va a dar más. Me quedaría x a la 2
menos por menos más 2, y esto es x a la 4. En el ejemplo 27 lo mismo, tenemos dos números que tienen una misma potencia, por lo tanto la potencia va con cada uno de los números adentro. Esto sería a la 2 a la 5 por b a la 1, que tiene exponente, pero a la 5. Y ahora aquí, como tenemos una potencia de una potencia, multiplicamos las potencias. Esto me quedaría a la 2 por 5, 10, y b a la 1 por 5 serían 5. En el ejemplo 29 es una división con potencias. Entonces restamos la potencia de arriba, que es menos 4, menos la potencia de abajo. Pero como la potencia de abajo es negativa, entonces voy a abrir un paréntesis, poner menos. Y ahora esto sería y a la menos 4. Y digo, menos por menos da más 9. Y esto sería y a la menos 4 más 9, gana el signo del positivo. Y 9 menos 4 es 5. Esto es y a la 5. En el ejemplo 31 tenemos una división de la misma base b. Entonces restamos las potencias. Esto sería b a la menos 4 menos el de abajo, menos 5. Entonces esto lo volvería menos 4, menos por menos, más 5. Y 5 menos 4 es 1, que simplemente es b. Y en el ejemplo 33 lo mismo. Tenemos n a la menos 8 menos 3. Esto sería n a la menos 8, menos por menos da más 3. N a la menos 8 más 3 gana el signo negativo, y 8 menos 3 son 5. Como me queda una potencia negativa, tengo que pasarla abajo en el denominador. Sería 1 entre n con la misma potencia, pero ahora positiva. Ejemplo 35. Es una división y son las mismas bases. Por lo tanto, vamos a restar aquí el exponente de arriba, que es menos 6, menos el exponente de abajo, que es menos 6 también. Entonces, aquí lo que va a pasar es menos por menos va a dar más, y me quedará menos 6 más 6. Y esto es menos 6 más 6, 0. Y cualquier base con exponente 0, entonces da 1. Ejemplo 37. Tenemos varios factores diferentes que tienen una misma potencia, por lo tanto la potencia se va a distribuir a cada una de estas letras. Y nos va a quedar de esta manera: n al cuadrado al cubo por m a la 5 al cubo por b a la menos 1 al cubo. Entonces aquí lo que tenemos es una potencia que tiene otra potencia, por lo tanto multiplicamos sus potencias. Te quedará n por 2 por 3, 6. Me quedará m por 5 por 3, m15. Y aquí me quedará b menos 1 por 3, me queda b a la menos 3. Ahora, si podemos observar, aquí hay una base con un exponente negativo. Por lo tanto, el exponente que es negativo, podemos escribirlo de esta manera: n6, m15 por 1 sobre b, la misma base con el mismo exponente, pero ahora positivo. Y si hacemos aquí multiplicación, numerador por numerador y denominador por denominador, lo podemos acomodar de esta manera: n6, m15 sobre b3. En el siguiente ejemplo, en el 39, es el mismo caso que el anterior, que este que teníamos acá. Tenemos una potencia negativa que tiene otra potencia positiva. Se multiplican las potencias, me quedará menos 4 por 5, y esto me queda b a la menos 20. Como es negativa la potencia, podemos ponerla sobre 1 entre b a la 20. Y en el ejemplo 41 tenemos la misma base con las potencias. Entonces se restan las potencias. La potencia de arriba es 1 y nos quedaría x a la 1 menos la de abajo, que también es menos 1. Entonces esto va a ser 1, y aquí menos por menos va a dar más 1, y esto va a ser x al cuadrado. Ok, vamos a cerrar con los ejemplos de radicación. Transforma cada radical a su forma de exponente. Entonces recordemos que aquí vamos a poner la base, que es la b. El exponente de la base será el numerador de la fracción, entre el índice del radical será el denominador, o el que va abajo, b a la 3/4. Siguiente ejemplo, pongo la base, que es la y. El exponente de la base, que es la y, va en el numerador, entre el exponente que tenga el radical. Bueno, como no tiene aquí aparentemente, si no tiene, vamos a interpretar que es un 2. Por lo tanto, aquí queda abajo el 2. Como podemos hacer aquí esta división 8 entre 2, pues y igual a 4. Y con exponente 4. Vamos a poner aquí la base.
¿Qué exponente tiene la base? Pues aparentemente no tiene, pero sabemos que es 1, entonces ponemos 1 en el numerador entre el exponente del radical, que es 3, 1/3. Ahora vamos a hacer lo contrario, teniendo la base con el exponente en forma de fracción, vamos a ponerlo como una raíz. Entonces vamos a poner aquí la base de nuevo a el exponente que quede en el numerador, será el exponente que quede con la base, entonces a la 5. Y el denominador o el de abajo será el exponente del radical, el índice del radical, que es 2. Sabemos que el 2 lo podemos omitir en la raíz cuadrada y simplemente queda raíz cuadrada de a la 5. Aquí lo mismo, ponemos la base, que es la x, el numerador queda como el exponente de la base y el de abajo queda como el exponente del radical, que es 3. Cuando es arriba de 2, como 3, 4, sí se pone. Y el último, ponemos la base, que es la b, el numerador de la fracción, que es el 1, queda con el exponente de la base, que es aquí 1. Y la raíz queda como séptima. Entonces aquí como b es exponente 1, pues lo podemos dejar simplemente como raíz séptima de b.